Muy buenas a todos y muy feliz Halloween para todos. Bienvenidos a un video un poco fuera de lo común, a lo que yo estoy acostumbrado a subir a YouTube. Un video en donde voy a estar narrándoles unas historias de terror que me han parecido muy interesantes para estas fechas, ¿no? Estas historias son sacadas de la página La Casa de Cruella. Y bueno, vamos a proceder a narrar estas historias. La primera se llama Historias de Hospital. Bueno, de hecho son varios relatos. En esta historia son varios relatos escritas por Ágata. Vamos a proceder al relato. Primero la introducción. Hola cruelenses, el día de hoy voy a contarles algunas historias que han sucedido en hospitales o clínicas y que me han sido referidas por mi hermana, quien es médica ginecóloga. Allá voy. Vamos con el primer relato. En una época, antes de ser ginecóloga, mi hermana trabajó en una clínica privada, y ahí sucedía lo siguiente. Había una habitación que nunca se ocupaba, era una especie de bodega de instrumentos médicos y esas cosas, pero tenía una extensión telefónica. Bien, pues daba la casualidad que a veces, durante las noches o de madrugada, el teléfono de recepción sonaba y marcaba la llamada como proveniente de la habitación desocupada. Le llamamos la número 54. Quien estaba de guardia en recepción contestaba, pero obviamente no había nadie al otro lado. Al principio la dueña de la clínica creyó que era algún desperfecto técnico y trataron de repararlo, pero jamás se solucionó. Mi hermana fue testigo de esas llamadas misteriosas, lo cual era bastante tétrico, pues cuenta que a veces había muy pocas o ninguna habitaciones ocupadas y muy pocas personas de guardia en la clínica, y precisamente de madrugada el teléfono sonaba y la extensión de la cual supuestamente marcaban era la de habitación 54. Por supuesto, tanto y tanto llegaron a acostumbrarse. Ahora procedamos con el segundo relato de estas historias de hospitales. En la misma clínica sucedió lo siguiente. La dueña contaba que, cuando estaban construyendo la clínica, el edificio fue nuevo. Antes de él no había otra edificación en el terreno, lo cual va en contra de los que creen que solo en construcciones antiguas suceden cosas sobrenaturales. Ella una vez llegó a ver los avances y en el último piso alcanzó a ver claramente a un hombre joven recargado en una de las ventanas. La señora creyó que sería uno de los albañiles, aunque se le hizo algo raro pues era día inhábil, así que subió a hablar con él. Pero su sorpresa fue inmensa cuando arriba no encontró a nadie. Ella nunca se explicó eso pues, si hubiese sido cualquier intruso, forzosamente se lo habría encontrado al ir ella subiendo. Aparte de eso y de las llamadas, varios pacientes o familiares de ellos en varias ocasiones vieron una mujer de cabello largo llorando en la sala de arriba, donde estaba la mayoría de las habitaciones, pero una de esas personas mencionó que, además de verla llorar, la miró levantarse y en vez de caminar, flotaba. Procedo ahora a narrarles la tercera historia. Esta otra experiencia le tocó a mi hermana misma, aunque esta ya no le sucedió en la clínica de arriba, sino en un hospital del estado. Ella me cuenta que en un día estaba en el hospital, era de noche, tratando de llenar papeles y esas cosas de ingresos parturientas. Mi hermana ya estaba muy cansada y con deseos de terminar pronto porque esa guardia parecía que iba a estar muy tranquila. Habían habido pocos partos y cesáreas y, al parecer, no había más pacientes en espera. Así que se frustró un poco cuando, por el rabillo del ojo, pues estaba llenando papeles a máquina, vio pasar a una mujer con bata de hospital y todo, iba en dirección al área de camas y eso. Ella supuso que era una paciente recién llegada, así que, respirando profundo y pensando que no podría dormir ni siquiera un ratito, terminó el documento que llenaba y le gritó a una de las enfermeras de guardia que le llevara los datos de la paciente que acababa de ingresar. La enfermera llegó corriendo y no entendió lo que mi hermana decía, pues en las últimas horas no había entrado ninguna paciente, y ella le aseguró que había estado en esa área todo el tiempo y no había visto pasar a nadie, ni de ida ni de regreso. Ahora procederé a narrarles el cuarto relato. Y esta última me gusta mucho, aunque le sucedió a uno de los amigos de mi hermana, médico también, en el mismo hospital. Dice que él y otros colegas, además del anestesista y enfermeras, estaban una madrugada en el quirófano lidiando con una cirugía difícil. Hacía mucho calor, pero no podían mandar a alguien por un sorbo de agua, así que estaban aguantando la sed. De pronto entró una enfermera. Fueron varios testigos, no alucinación de un solo médico, por si alguien piensa. Y les llevó una jarra de agua fría, les ofreció agua y se las dejó ahí para que se sirvieran. Les dieron las gracias y todos bebieron.
Al concluir la operación, el amigo de mi hermana salió a devolver la jarra vacía, pues la enfermera de guardia de esta área dijo no saber quién les había llevado el agua. Es más, ¿quién podía entrar al quirófano en plena cirugía sin desinfectarse y ponerse un traje quirúrgico? Y encima de eso, sin que nadie la viera. Pero obvio, ella nunca entró ni supo quién pudo ser. Es más, el médico fue hasta la cocina, creyendo que de allá habían subido la jarra con agua, pero como era de madrugada, no había nadie y aparte estaba cerrada. El médico se resistía a creer que nadie hubiese subido el agua, buscó y preguntó y nada. Nunca supieron quién había sido. Lo curioso es que la jarra era real, el agua igual, pero nadie supo dar razón de la enfermera misteriosa. Y para concluir, sé que todas estas historias pueden tener alguna explicación muy lógica. Sí, quizás, pero ¿alguna vez la conoceremos realmente? Y bueno, con eso concluimos estas historias de hospital. Eran 4 relatos en total. Pasemos ahora a otro relato que se llama Apariciones en el Centro Recreacional, escrito por Arpía. Procederé a narrárselos. Hola a todos, es la introducción. La experiencia que voy a narrar no me pasó a mí, sino a mi pareja sentimental actual cuando era mucho más joven. Me contó hace algún tiempo que cuando era joven, él junto con sus primos y 2 tías pasaban un verano por encargo de un conocido cuidando un pequeño centro recreacional a las afueras de la ciudad, y desde los primeros días en que se quedaron empezaron a sentir cosas extrañas. Él junto con sus 3 primos dormían en carpas en la zona verde del lugar, y durante algunos días ya tarde en la noche escuchaban risas, y como un ave pero demasiado grande volara sobre ellos. El viejo que cuidaba el lugar les había dicho que por allí volaban muchas brujas, y según folclore popular de nuestra región, cuando se empiezan a tener estas experiencias, los muchachos deben ponerse la ropa interior al revés. Pues bien, sus primos asustados se cambiaban la ropa, pero él por hacerse el valiente no hacía tal cosa. Solo cuenta que todos entraban en un sopor que los dormía inmediatamente, y que a la mañana siguiente solo él amanecía con moretones en el cuello y en los brazos. Otra situación que cuenta es que por las noches, alrededor de las 10, él solía ver cómo de los baños junto a la piscina salía la silueta negra de un hombre, que por lo que podía distinguir era alto, delgado, y tenía un sombrero de ala ancha. Decía que lo único que sobresalía de la sombra era el brillo de su cigarrillo. Caminaba alrededor de las piscinas fumando calmadamente, y al cabo de un rato lo apagaba con el pie para luego desaparecer en la entrada de los baños. Cabe anotar que al siguiente día no se encontraba ni rastro de cenizas ni colilla. Pero la experiencia que en realidad lo marcó fue la siguiente. Una noche los despertó los gritos de las tías que dormían en la única cabaña disponible del lugar. Lo llamaban porque habían escuchado ruidos y sentían cómo les golpeaban las paredes. Todos se levantaron y tomaron lo que tenían a mano con el fin de asustar a la persona que había estado molestándolas, pero por más que buscaron por todo el centro no encontraron a nadie. Después de un rato todos se fueron a dormir y él se quedó sentado junto a la cabaña de las tías. Dice que encendió un cigarrillo y levantó la mirada y que justo frente a él, como a unos 15 metros, había una mujer toda vestida de blanco que lo llamaba con la mano haciendo señas de que se acercara. Dice que se paralizó por completo, que solo quedó ahí viendo a esa mujer y de repente no sabe cómo el cigarrillo, que había acabado de encender, se había consumido y le quemó la mano. Que ahora estaba solo a 2 metros de esa extraña mujer, arrastrado no sabe cómo, pero no haber sido por el cigarrillo que lo llevó a tener conciencia otra vez, pues para él solo habían transcurrido unos segundos, no sabe qué hubiera pasado. En su desespero solo corrió hacia la cabaña de sus tías y les contó lo ocurrido, pero cuando éstas salieron a ver no había nadie allí. Para concluir, bueno, me gustaría saber su opinión personal, pues no sé quién o qué era esa mujer, y qué habría pasado de no haberse despertado. Gracias por leer mi historia. Ahora voy a proceder a la última historia que voy a contar hoy, noche de Halloween. Bueno, son también varios relatos, así como cuando relaté las historias de los hospitales. Se llama La llegada de la muerte, escrita por el escritor, se hace llamar esta persona. Como introducción nos dice: las historias que vais a leer a continuación no me ocurrieron a mí personalmente, pero me fueron relatadas por personas de total confianza, y yo ya las transcribí aquí para el disfrute de todos. Estas historias tratan de personas que horas o días antes de que sucediese una muerte tuvieron sueños premonitorios de lo que iba a suceder. La primera historia tuvo lugar en un hospital.
El padre de una amiga de mi madre se encontraba ingresado después de una operación y su hija, que es enfermera, se encontraba con él en despertar, como se conoce a la unidad donde los enfermeros operados se despiertan de la anestesia. Todos sabemos que en esos momentos, después de una operación, cuando la anestesia se desvanece y el dolor hace aparición, la mente está medio dormida y no se es completamente consciente de lo que se dice. Pues estaba él en ese estado cuando señaló una estantería en la pared y dijo: «Quiero que me bajes esa caja que hay ahí». Pero ella, al ver que no había ninguna caja, le preguntó: «¿Para qué quiere la caja, papá? Tiene documentos en ella». «No», contestó, «quiero la caja porque quiero que me enterréis en ella». El hombre nunca se recuperó de la operación y murió días después. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eran los simples delirios de una persona inducidos por la anestesia? ¿O el hombre pudo ver que su momento estaba cerca y quiso tener preparado el ataúd? La segunda historia le ocurrió al padre de mi tío. Este señor tenía un hermano gemelo, el que ya estaba en estado terminal por culpa de un cáncer, pues me contó que un día de madrugada se despertó y le dijo a su mujer: «Levántate y vístete, tenemos que irnos, mi hermano acaba de morir». Y antes de que tuviese tiempo de ponerse los zapatos, habían recibido una llamada de su sobrino para comunicarles la muerte de su padre. Resulta que este señor le había dicho eso a su mujer, porque acaba de soñar con su hermano que había venido para despedirse de ella. Inquietante, ¿verdad? La última historia sucedió en el pueblo de mis abuelos. Había un señor muy mayor que por una enfermedad se veía obligado a guardar cama. Un invierno aquel hombre cogió la gripe y cuando el médico fue a visitarlo le dijo a la familia que aquella noche sería la decisiva, que o mejoraba o moría. Pasó la noche y por la mañana el hombre se encontraba mucho mejor. Mis abuelos pasaron a visitarlo a los 2 días y tuvieron una conversación parecida a esta. «Buenos días, Rafael. Qué bien que se encuentra mejor, ¿no? Parece que nos enterrará a todos», dijo mi abuela. «¿Saben por qué estoy mejor?», respondió Rafael. «Es por la certeza de la muerte. Resulta que el día que dijo el médico que podía morir, soñé con mi entierro. Se celebraba el jueves de la semana que viene e iba metido en el ataúd en dirección a la iglesia». Mis abuelos obviamente le intentaron quitar el hierro al asunto y tranquilizar al señor, diciendo que todo era un sueño y que no pensase en esas cosas. El miércoles de la semana siguiente falleció el señor, y como él había soñado, el entierro se celebró el jueves. Ahora os pregunto, ¿a vosotros os gustaría saber cuándo vais a morir? Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Bueno, este ha sido mi último relato de hoy, 31 de octubre de 2014, Halloween, Noche de Brujas. Espero que los relatos que he narrado hoy para ustedes les hayan sido de su agrado. Si quieren más de estas historias, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Y nada, espero que pasen una feliz Noche de Brujas y que tengan un feliz Halloween todos. Les mando un gran saludo y buenas noches.